Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura multipunto marca Abus. Es el modelo extra clase. Tiene 6 pernos activos en la parte inferior y 4 pasivos en la superior. Los pasivos molestan bastante a la hora de ganzuar. Y es un cilindro que me encanta. Me ha dado mucho trabajo y he aprendido bastante con él. Su mayor dificultad, sin ningún lugar a dudas, es el bocallave. Es el bocallave más restrictivo que me he encontrado nunca. Tiene muchas guardas, como podéis ver, y además están distribuidas de una manera muy inteligente. Lleva pernos spool, terminados en T. Hay que tocarlos con cierto gusto, con cuidado, pero su mayor dificultad no son sus pernos, sino que es el bocallave. ¿Qué supone esto? El bocallave es una limitación física, no de habilidad, y eso supone que hay que utilizar la herramienta adecuada. Es fundamental utilizar unas ganzúas adecuadas para este bocallave, si no, la apertura es muy difícil. No digo imposible porque se puede llegar a hacer, pero es muy difícil y se convierte en un verdadero infierno. Voy a utilizar una ganzúa Goso que tengo aquí sin modificar para intentar explicaros cuál es el problema en este bocallave. Voy a intentar meterla, presionar el primer perno. Vamos a ver si lo consigo. Y dejarla encajada para explicaros, para que podáis ver cuál es el problema en este bocallave. Ahí está. Habría girado. Vamos a ver si puedo hacer un zoom. Ahí, espero que podáis ver. Vamos a ver si cojo una luz. Ahí está la ganzúa girada y está presionando el primer perno. Vale. ¿Cuál es el problema aquí? Como veis, esta ganzúa no es perfectamente redonda, tiene aquí una arista muy pronunciada, tiene otra arista muy pronunciada aquí. Esta de aquí está golpeando en esta parte del bocallave y no consigue girar. Aquí hay un plano perfectamente diseñado para que frene ahí una ganzúa que no sea perfectamente redonda, y aquí hay un resalto en la guarda que impide también, a ver si puedo coger la ganzúa, que impide el giro. Está muy bien pensada y se queda atascada. Voy a mostraros ahora, voy a intentar mostraros cuál es la diferencia entre esta ganzúa, que es la que he preparado yo para realizar la apertura, y la misma ganzúa que habéis visto, que es una sin modificar. Bueno, en primer lugar el tamaño de la pala lo he reducido ligeramente. Ahí está. Pero lo que es más importante es el perfil del cuello. En esta que está modificada es perfectamente redondo, pulido, es menor diámetro que la que está sin modificar. Sin embargo, en la que está sin modificar, ahí veis marcas del corte. Espero que se aprecien las aristas. Ahí podéis ver una arista en la parte superior. Eso hay que eliminarlo todo. El cuello es de mayor diámetro y además tiene esas aristas planas que impiden el giro.
Otra diferencia fundamental, el grosor de la pala. A ver si puedo situarlas así para que las podáis ver. Ahí las tenéis. Esta, que es la modificada, como veis es muchísimo más fina que la otra. Ahí las coloco paralelas. Originalmente tiene más del doble de grosor. Ahí se ve también la arista. Un segundo, a ver si puedo mostraros. Esta arista de aquí ha sido prácticamente eliminada. Aquí es circular, lisa. Aquí no, aquí se ven las aristas. Esas serían las diferencias. Esta es también una modificada, no tiene la pala tan fina, pero esta sería una que era exactamente como esta modificada. Ahí lo veis, la diferencia en el grosor de la pala, en el perfil, totalmente redondo. Si no hacéis esta modificación a las ganzúas o compráis una ganzúa comercial que ya esté perfectamente pulida, no podréis abrir estos cilindros con control en la apertura y de una manera limpia. Bueno, os dejo ya de rollos. Vamos a intentar la apertura. Puede que nos salga la primera, si no lo intentaremos varias veces. Y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino barato. Se puede utilizar cualquiera. Y la ganzúa modificada que os he mostrado en detalle. Aquí está. Vamos allá. Tensión media al principio hasta conseguir un falso colocado, leve para colocar los spool y luego aumentaremos la tensión para colocar los extremos en T de todos los spool y los demás pernos. Vamos allá, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto pide, ahí está, al colocar el sexto cae en falso colocado, vuelvo hacia atrás, quinto pide, es un spool, ha hecho un clic, compruebo el sexto, compruebo el tercero, ahí está, tercero y sexto se saltan constantemente, cuarto pide, es un spool, lo he colocado, sexto está, vuelvo al tercero, ahí está, al colocar el tercero vuelve el falso colocado, sexto, quinto, cuarto, tercero aparentemente colocados, segundo, vamos allá, el segundo es un spool, da rotación, hace un clic, tercero un clic, sexto un clic y vuelve el falso colocado, vamos a comprobar, sexto parece colocado, quinto parece colocado, cuarto, tercero, segundo, primero nada. Bien, ya estarían colocados los spool, ahora vamos a intentar colocar los extremos en T de todos los pernos. Buscamos el cuarto, hace un clic, quinto nada, sexto nada, tercero me para al salir, un clic, primero nada, segundo un clic, tercero de nuevo un clic y un leve giro, vuelvo al primero, vamos a ver, y al colocar el primero tendríamos la apertura. Como veis es una apertura que he realizado muchas veces.
sé qué pernos actúan como guarda, tercero y sexto. Ahora veremos cómo son y por qué actúan así. Pero la clave no está tanto en conocer la cerradura como en utilizar la herramienta adecuada. Insisto, porque si no, no hacemos más que perder el tiempo con esta cerradura y desesperarnos. Forzar las herramientas que si no son las más adecuadas no nos van a servir. Vamos allá. Podemos prepararlas en casa, como habéis visto, tranquilamente. No es difícil. Con una lija de grano 240 y otra de grano 320 podemos rebajar el tamaño de la pala y rebajar las aristas del cuello sin ningún problema. Con paciencia hasta obtener una ganzúa que nos funcione perfectamente. Vamos allá. Aquí estarían los activos, detrás los pasivos. Vamos a sacar los pasivos primero. Bueno, esto sería lo que lleva dentro. Aquí tenemos el rotor con todos los alojamientos lisos, 6 para los activos. Hay 7 posibles para los pasivos. Aquí estaban en segundo, tercero, cuarto y quinto. Molestan los pasivos porque encajan en esta ranura, y a la hora de colocar los spool, si la pala de la ganzúa es demasiado gruesa, se les empuja y dificultan la contrarrotación, dificultan que vuelva a caer en falso colocado y pueden hacer saltar otros pernos. Por eso es importante el espesor de la ganzúa que sea el mínimo posible. Vamos con los pernos. Hacemos zoom. Ahí está, todos los pernos normales, el primero de acero, antitaladro. Creo que los modelos nuevos llevan más variedad, llevan pernos de seguridad, no es este caso. Y en cuanto a los contrapernos, primero y segundo serían pernos con los extremos rebajados. Ahí está, extremos en T. Y segundo, cuarto y quinto serían estos spool que me encantan. No son muy profundos, sí son largos, por eso no dan mucha contrarrotación, y que tienen los extremos en T. Eso obliga a retocar todos los pernos. Al final hay que retocarlos, salvo el sexto, que es el perno normal, que actúa como guarda. Si os acordáis, tercero y sexto eran los que estaban actuando como guarda. Tercero cayendo hasta la sección más estrecha de la T, y el sexto colocándolo y saltando constantemente. Los muelles de cobre, todos iguales, y aquí estarían los pernos pasivos que pueden llegar a molestar si el espesor de la pala no es el adecuado. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este Abus extra clase, un cilindro muy bonito, pero que debe ser tratado con las herramientas adecuadas, si no se convierte en un infierno. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.